Entonces, ¿qué pasa? Fíjense este gráfico. ¿Qué pasa con la tasa respiratoria y el proceso de maduración de la fruta? La fruta climatérica, a medida que avanza el crecimiento del fruto, disminuye la producción de etileno, en la planta estoy hablando, ¿no? Hasta que llega un punto que la fruta llega a un punto de madurez fisiológica. ¿Qué es madurez fisiológica? Es un producto que ha llegado a su máximo tamaño y ha iniciado el proceso de maduración, pero todavía está verde. ¿Eh? Estoy hablando en caso de tomate. Y está el caso de la banana, que es el otro tema, que ustedes lo han visto en los videos, cómo es el tema de la maduración de banana, ¿no? Esto es muy importante, que lo vamos a relacionar después con índice de cosecha. Si nosotros cosechamos el fruto con el mismo tamaño, pero está un verde un poquito más oscuro, que se suele confundir mucho si no tenemos experiencia en la cosecha, porque este fruto que está a máximo tamaño, igual que el otro, pero no tiene madurez fisiológica, está verde. Es un verde inmaduro, le podemos llamar. Verde inmaduro quiere decir que no madura. Mientras que este tiene verde madura o con madurez fisiológica, quiere decir que a partir de este proceso, en ese fruto se inicia el proceso de maduración. Y ahí que va a tener un pico climatérico de alta producción de etileno interno ese fruto. Y entonces es donde acelera el proceso de maduración. Esto quiere decir que en los frutos climatéricos yo lo puedo estratégicamente cosechar verde maduro, almacenarlos en cámara a temperaturas adecuadas para conservarlo el mayor tiempo posible, y a medida que yo voy generando mercado los puedo ir madurando. Esto es lo que pasa con la banana. Lo puedo hacer con el tomate también, pero hay otros problemas con el tomate. Entonces, lo saco y se madura solo, si le saco la temperatura. Estos productos que son subtropicales o tropicales se almacenan bien a temperaturas de 12 a 14 grados. Ahora, si quieren madurarlo, tenemos que llevar a mayor temperatura y ahí inician el proceso climatérico, ¿no? Ahora, si lo quiero acelerar, yo le puedo agregar externamente el etileno y acelero el proceso de maduración. Esto que nosotros estamos explicando ahora es una tecnología muy usada en banana y en algunas oportunidades también en tomate. ¿Saben cuándo? Cuando se genera ese famoso pico de demanda, mercado de demanda, que no hay tomate por las bajas temperaturas y hay demanda. Entonces se cosecha el tomate verde maduro, pero como hace mucho frío no se madura solo, demora más de 20 días en madurarse. Entonces los ponen en cámara con etileno para que en 2 o 3 días toman color y lo venden. Eso suele pasar. No es muy frecuente porque le falta luz y sale con un color pálido que en el mercado por ahí se lo rechaza. Bueno, y después en otro caso están los frutos no climatéricos, que en realidad nunca van a producir etileno. Digamos, va a ir disminuyendo sistemáticamente la producción de etileno, y en el momento que yo corte, coseche ese producto, deja de madurar. Así como yo lo corté, así quedó el proceso de maduración. Pero hay algunos productos que, con la colaboración del etileno, como es el caso del pimiento, cambia de color, pero no madura el fruto. Son dos conceptos diferentes, la maduración fisiológica y maduración del fruto con cambio de color. Entonces, estos frutos que son no climatéricos, en el momento que yo lo coseché, ese es el atributo que va a tener. Por ejemplo, hay un melón escrito que es climatérico, que cuando uno lo cosecha verde maduro, después sigue madurando, mientras que el otro, que el rocío de miel, el que conocemos todos nosotros, ese es un fruto que yo en el momento que lo cosecho, con esa dulzura es prácticamente con la que llega al mercado, no sigue madurando. ¿Estamos? Bueno. Héctor, respecto Sí. a una pregunta ahí, de si afecta el sabor del producto, si madura en la planta o fuera de ella. Sí. Miren, esto es básico. Cualquier producto cosechado en planta con las condiciones ambientales predeterminadas
y con maduración, con 100% de maduración, uno lo saca de la planta y claramente va a tener mayor sabor. Un tomate cosechado con 95% de color versus un tomate cosechado con 0% de color y madurado, tienen dos sabores total. Y incluso el tomate, apariencia, porque el tomate madura con temperatura y luz. Si no tiene luz, va a tener un color muy pálido, entonces la gente no lo consume, dice, ese tomate no está bien. No tiene es un color que queda con 70% de color, no un color firme. Salvo que uno le dé luz, y le da luz, pero es otro costo ese, ¿no? ¿Cuándo sería la etapa de preclimatérico en madurez fisiológica? El preclimaterio ¿cómo? La madurez fisiológica es decir, el preclimaterio termina con el fruto verde inmaduro. ¿Está bien? Sí, es así la definición. Es Bien, decir, cuando llegó acá, este es el preclimatérico. Y después cuando inicia la maduración es porque ya se inició el proceso de producción de etileno, que en bajas concentraciones no se nota y no hay cambios de color, pero inicia el proceso, ya está desencadenado el proceso de maduración. bien. Con el tiempo va a ir tomando el color. ¿Y Y se cómo, va a ir tomando color, se va ablandando, van apareciendo sólidos, azúcares, todo tipo de producto, ¿no? Lo que da el valor nutricional al fruto, ¿no? bien. ¿Y cómo se agrega el etileno? También es otra pregunta. Ah, ya lo vamos a ver más adelante. Esto, Acordate. para comentarle, Si ven el video de banana, el video que hicimos en el mercado, cuando vean cómo maduran la banana, ahí está explicado. Pero el etileno es un gas, están en un tubo como los tubos de gases, diferentes tipos de gases, ya ahí vamos a mostrar algo más adelante, y se inyecta 100 partes por millón, depende de los productos, de 10, 20 partes por millón a 150 partes por millón. bien, hay otra pregunta acá. Durante 2 o 3 días, y en 2 o 3 días ya cambia, después ya inició el proceso, ¿no? Bien, hay otra pregunta. Al cosechar verde inmaduro y agregar etileno, ¿madura o no madura? No madura. Bien. Y hay algo No que no quedó, madura. Puede haber cambio de color, pero no madura. ¿Está bien? bien. Y hay algo que no quedó claro, que hay como dos preguntas que respecto a lo mismo. ¿Cómo te das cuenta fenotípicamente que está empezando madurez fisiológica, digamos? Cambio de color. Claro, en tomate empieza a cambiar apenas de color, cambia la Bueno, coloración de un verde muy casualmente, claro. verde Ya lo más. vamos a hablar más adelante. Casualmente, una de las razones de pérdida. Uno muchas veces en los mercados ve cajones de tomate que están, la mayoría, de un determinado color rosado, con 50% de color, 80% de color, y tenés de 100 tomates, hay 5 o 6 tomates que están verdes, que no han madurado. ¿Qué quiere decir? Que el cosechero no tuvo la vista, se equivocó y sacó uno verde inmaduro y lo mandó al mercado. Razón por la cual, esta es una de las razones por la cual el índice de madurez del momento de cosecha es clave para saber, para diseñar una vida post cosecha adecuada, ¿no? Profe, buenas tardes. Sí, la pregunta que yo había hecho iba por ahí y eso depende de cada fruto, el índice Sí, de sí, cosecha. sí, claro. Sí, claro. Yo te diría de cada tomate, de cada cultivo, de cada producto, si es tomate, que es el fruto climatérico que tenemos nosotros, o si las bananas, que es lo más importante en el manejo de esta tecnología, o algunas otras frutas tropicales que también son climatéricas, o en el melón escrito, pero a su vez cada variedad va a tener un comportamiento diferente, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí lo que se requiere es personal de cosecha capacitado para poder hacer la cosecha justo en el momento oportuno. Cosa que es muy difícil, por eso después aparecen pérdidas,
porque los cosecheros experimentados no lo tenemos todos los días y es difícil conseguir gente. Cambian de un día para otro, es un problema bastante serio ese. Bueno, continuamos. A todo lo que hemos mencionado hay factores que si nosotros no lo manejamos vamos a incrementar el nivel de etileno y va a ser peor porque va a aumentar la tasa de deterioro. Por ejemplo, si yo golpeo un fruto, aumenta actividad respiratoria y va a haber producción de etileno. La presencia de la incidencia de enfermedades también, obviamente que el aumento de la temperatura y cuando nosotros tenemos baja humedad relativa, tenemos estrés de agua, resulta que se incrementa la producción de etileno. Y hay otros factores, obviamente, que reducen el nivel de producción de etileno, como es obviamente la baja temperatura. Ya nos estamos dando cuenta que en realidad cuando hablamos de post cosecha, el ABC, si no bajamos la temperatura no podemos aplicar el resto. Y también cuando modificamos la atmósfera y reduciendo los niveles de oxígeno, aumentando los de dióxido de carbono, ¿no? Otras causas de pérdida son las pérdidas por transpiración. ¿Cómo andamos con el tiempo, Lea? Eso, ya llevamos una hora. Bueno, discúlpame, pero voy a acelerar porque yo no sé. Bueno, va a depender, decime si hay gente, si estamos todos atentos o se están yendo, ¿no? del encuentro. Pero bueno, vamos a ir acelerando. Todos estos productos en su constitución tienen 80% de agua. Miren lo que son las cosas. Por lo tanto, la pérdida de agua por evaporación en los tejidos es una de las importantes causas de pérdida, dando resultado a pérdidas en cantidad y en calidad. Es decir, vamos a perder peso y vamos a perder apariencia también, ¿no? Y la transpiración es como consecuencia de un déficit de presión de vapor entre el producto que está saturado de humedad y el ambiente que lo rodea, que tiene menos porcentaje de humedad. En la medida que menor porcentaje de humedad haya en el ambiente, más se va a deshidratar el producto. Esto yo siempre lo tengo en cuenta. Fíjense, esta lechuga que está acá abajo es una lechuga que estaba muy fresquita hace 2 días atrás. La puse en la heladera y la saqué a los 2 días y estaba toda deshidratada. Entonces alguien me dice, che, pero si la enfriaste, bajó la actividad respiratoria. Sí, pero la humedad relativa dentro de la heladera es muy baja, entonces se me deshidrató. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Entonces, la velocidad a la que se pierde el agua depende de la diferencia de presión de vapor del agua entre el interior del producto y la presión del vapor del ambiente que lo rodea. ¿Sí? Y además, cada producto va a tener una tasa de respiración diferente. Las hortalizas de hoja pierden agua rápidamente porque tienen una cutícula muy fina y tienen muchos estomas. Y además tienen una alta relación superficie-volumen, lo que hace que rápidamente pierdan agua y pierden el 3% del agua y ya se nota, ya se alcahuetea el defecto, ¿no? Mientras que otras, como papa, que tienen una cutícula gruesa, suberosa, tiene pocos poros y una baja relación superficie-volumen, pierde muy poca agua, por lo tanto decimos que la papa la podemos guardar mucho más tiempo sin ningún tipo de problema. Muchos meses la podemos guardar. Esto es lo que pasa. Es decir, cuando tenemos una cutícula fina, como la hoja, vamos a tener serias dificultades y mientras más gruesa sea, menor deshidratación, más barrera va a haber, mucha más barrera. Por eso es cuando yo la lechuga esa que teníamos recién, en vez de guardarla así, la ponía en una bolsa plástica, le generaba una barrera, una especie de atmósfera modificada dentro de esa bolsa, por lo tanto me duró en mi heladera como una semana, 10 días, y la pude consumir, fíjense, ¿no? Ese es el tema. La transpiración entonces tiene disminución de peso, va a haber empeoramiento de la apariencia, va a haber ablandamiento, pérdida de turgencia. Fíjense si van a vender estas rosas todas deshidratadas que están ahí. Este pimiento, Pimiento pierde agua por el pedúnculo entonces primero se va a marchitar acá en el hombro y después el resto.
Miren este maíz, este choclo o esta hoja. Esto obviamente que es de descarte a esta altura del partido. Si tiene mucho menos de pérdida, en hojas el 3% ya se nota la deshidratación. En pimiento pierde el 5 o 6% y recién se empieza a notar. Quiere decir que si uno compra o quiere vender 100 kilos y se le deshidrata, perdí ya 5 kilos, 6 kilos. Es decir, dentro del 30% que estamos en pérdida, hay un 5, un 10% que es por las pérdidas de agua, ¿no? Es clave. Entonces la pregunta que va a ser más adelante, ¿qué hacemos con eso, no?